Hoy vamos a escuchar una vez más la palabra del Señor. Yo espero que tú estés listo para recibir esta hermosa palabra. Transformados por la palabra de Dios es el título de este sermón. Transformados por la palabra de Dios. El día de hoy quiero hablarte precisamente de esto, del poder transformador de la palabra de Dios. Hoy quiero motivarte en realidad a que tú puedas leer todos los días la palabra de Dios, porque sin duda alguna en ella has de encontrar todo lo que necesitas y principalmente te has de encontrar con la salvación y con la vida eterna que únicamente provienen de nuestro Señor Jesucristo. Lo primero que quiero decirte en esta tarde es algo sumamente importante, porque de ello se desprende el que tú puedas leer con mayor fe la palabra de Dios. Lo primero que quiero decirte es que Dios mismo es el autor de la palabra de Dios. Esto es sumamente importante que tú puedas entenderlo en esta tarde. Es Dios el autor de la Biblia. La Biblia, escúchalo muy bien, la Biblia es el registro de la palabra divina de Dios. Y esta palabra fue revelada al hombre de una manera sobrenatural. ¿Te das cuenta? La Biblia fue escrita, valga la redundancia, ¿verdad?, por escritores humanos, pero estos fueron inspirados por el Espíritu Santo para que pudieran realizarlo. Entonces, si la Biblia ha sido inspirado por Dios, entonces entendemos que su poder y su autoridad se originan de Dios mismo, y por ser la palabra divina de Dios y no la palabra de hombres imperfectos, tenemos entonces la seguridad de la integridad y la confiabilidad de Dios. Es decir, la Biblia es la palabra garantizada con el sello divino de Dios. ¡Wow! Eso es la palabra de Dios, eso es la Biblia, y eso debe traer a nuestras vidas, ¿verdad?, una confianza impresionante para que tú y yo querramos ir y leer la palabra de Dios. Quiero leerte algunas palabras que tanto personas importantes como pastores y teólogos han dicho respecto a la Biblia. Escucha estas palabras, el comentario de algunos pastores. El pastor David Platt dice lo siguiente: si queremos conocer la gloria de Dios, si queremos experimentar la belleza de Dios y si queremos que nos use la mano de Dios, debemos vivir según la palabra de Dios. Qué palabras tan interesantes. El pastor Héctor Salcedo dice: el propósito de la palabra de Dios es transformarnos y no solo informarnos. ¡Wow! ¡Qué palabra tan bella! Un expresidente de los Estados Unidos, John Quincy Adams, dijo lo siguiente: de todos los libros del mundo, la Biblia es el que más contribuye a hacer a los hombres buenos, sabios y felices. Estoy hablando como hombre del mundo a hombres del mundo y les digo: escudriñen las Escrituras. La Biblia, más que cualquier otro libro, debe leerse en toda era. ¡Wow! ¡Qué palabras de este presidente! El presidente Thomas Jefferson dijo: siempre he dicho y diré que el estudio de la Biblia hará mejores ciudadanos, mejores padres y mejores esposos. ¡Wow! ¡Qué palabra tan interesante! El teólogo D.L. Moody dijo: la Biblia te mantendrá alejado del pecado, o el pecado te mantendrá alejado de la Biblia.
Agustín de Hipona dice: cuando oramos, hablamos con Dios, pero cuando leemos su palabra, es Dios quien habla con nosotros. ¡Wow! Una palabra más dice: ¿deseas que Dios te hable mucho, mucho, mucho? Abre tu Biblia y léela mucho, mucho, mucho. Eso dice el pastor Justin Peter. Otro pastor dice: no te preocupes por lo que no entiendes de la Biblia. Preocúpate por aquello que entiendes y no aplicas a tu vida. ¡Wow! El presidente Abraham Lincoln, expresidente de los Estados Unidos, dijo lo siguiente: creo que la Biblia es el mejor regalo de Dios que Dios ha dado al hombre. Todo el bien que el Salvador del mundo nos proporcionó se nos comunica en este libro, y si no fuera por él, no sabríamos la diferencia entre el bien y el mal. Toda cosa provechosa al hombre se contiene en la Biblia. Y un último, el pastor John Piper dijo: la palabra de Dios es solo difícil de obedecer cuando la belleza de Dios es difícil de valorar. ¡Wow! Y yo creo que estas palabras son muy interesantes, porque estas palabras nos motivan a leer la palabra del Señor. Y en esta tarde yo quiero mostrarte por lo menos algo muy breve, en realidad, por lo menos 6 cosas por las cuales tú deberías de leer la palabra del Señor. Estas personas importantes, cuando la palabra del Señor estuvo en sus manos, cuando ellos leyeron la palabra del Señor, cada una de estas personas que te acabo de leer, ¿verdad? Cada una de ellas vio algo interesante, algo extraordinario en la palabra del Señor. Y yo espero que en esta tarde tú puedas encontrar eso extraordinario de la palabra, porque si yo te puedo decir algo, ¿verdad? Es que la Biblia es difícil de expresar el poder asombroso que la palabra de Dios que hay en la palabra de Dios, y la forma en la que la palabra del Señor actúa en las vidas de las personas. En primer lugar, quiero decirte, tienes que saber que la lectura de la palabra de Dios transformará tu vida. Eso es lo primero que quiero decirte. La palabra del Señor, la lectura de la palabra del Señor transformará tu vida. Escucha lo que dice la segunda carta a Timoteo en el capítulo 3, versículos 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios. Es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Este texto bíblico en realidad tendría que transformar nuestra manera de pensar. El texto bíblico dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Eso es muy interesante, porque no dice que algunos libros, no dice que algunos versículos, no dice que algunas partes de la Biblia ha sido inspirada por Dios. El texto dice que toda la escritura ha sido inspirada por Dios. Y estas palabras tienen que cambiar nuestra perspectiva ante la lectura de la Biblia. La palabra de Dios ha sido inspirado por Él. Ahora, una pregunta que yo quisiera hacerte: al entender todo esto, ¿no te da curiosidad el saber qué es lo que el Dios Todopoderoso dejó escrito para cada uno de nosotros? A mí en realidad me causa mucha curiosidad saber qué es lo que Dios ha dejado para mí. Este texto bíblico dice que la Biblia es útil para. Esta palabra a mí me parece muy interesante. ¿Útil para qué? Y aquí es donde tú tienes que poner mucha atención, porque este es el poder transformador de la palabra. Dice que es útil para enseñarnos. Pero el texto bíblico dice algo muy interesante. La Biblia es útil
para enseñarnos lo que es verdad. Eso lo dice todo y eso encierra un poder asombroso. La Biblia nos enseña lo que es verdad. Lo que es verdad acerca de diferentes temas o circunstancias que nosotros enfrentamos en la vida. Pero la palabra del Señor nos enseña la verdad acerca de la salvación y de la vida eterna que provienen de Cristo Jesús, nuestro Señor. Pero aparte de enseñarnos, el texto bíblico dice que la Biblia nos confronta. Y eso transforma nuestra vida al mostrarnos lo que está mal en la vida de cada uno de nosotros. Eso es asombroso de parte de Dios. Hebreos 4:12 dice: pues la palabra de Dios es viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. ¡Wow! ¿Te das cuenta del poder de la palabra del Señor? Pero eso transforma nuestra vida. No solo nos confronta, ¿saben? Algunas personas no quieren leer la Biblia porque ha de confrontarlos. Pero ¿saben? La palabra misma dice que te va a confrontar, pero no solo te confrontará, sino que al confrontarte, te va a enseñar a hacer lo correcto. La palabra del Señor transforma nuestras vidas. ¿Saben? Si como seres humanos nos comportáramos como esos hombres inteligentes que decimos ser, en realidad todos los días de nuestra vida estaríamos buscando el consejo de Dios a través de su palabra. La palabra de Dios confronta. La palabra de Dios nos enseña. La palabra de Dios nos ayuda a vivir de la manera correcta. Pero el final del texto bíblico dice que Dios la usa, y dice una vez más, la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. ¡Wow! ¡Qué interesante de parte de Dios! En segundo lugar, la lectura de la palabra de Dios nos hará personas sabias. Esta es otra razón por la que tú deberías de leer la palabra de Dios para alcanzar sabiduría. La palabra del Señor, gracias. La palabra del Señor dice, ¿verdad? O nos muestra que no hay ser más sabio en el universo que Dios. Y solo podemos obtener sabiduría e inteligencia si venimos a Dios, si leemos su palabra. De esa manera hemos de alcanzar sabiduría únicamente en la palabra del Señor. Yo quiero llevarte a un texto bíblico que en lo particular me parece extraordinario lo que vamos a escuchar. En el Antiguo Testamento, en el libro de Job, capítulo 28, versículos del 12 al 28, la palabra del Señor, quiero que prestes mucha atención porque esto es asombroso. Versículo 12 dice: pero ¿sabe la gente dónde encontrar sabiduría? ¿Dónde puede hallar entendimiento? Nadie sabe dónde encontrar sabiduría, porque no se halla entre los vivos. Aquí no está, dice el océano. Aquí tampoco, dice el mar. No se puede comprar con oro, no se puede adquirir con plata. Vale más que todo el oro de Ofir, mucho más que el precioso onice y el lapislázuli. La sabiduría es más valiosa que el oro y el cristal. No se puede comprar con joyas engastadas en oro fino. El coral y el jaspe no sirven para adquirirla. La sabiduría vale mucho más que los rubíes. No se puede canjear por el precioso topacio de Etiopía. Es más valioso que el oro más puro. Pero
¿Sabe la gente dónde encontrar sabiduría? ¿Dónde puede hallar entendimiento? Se esconde de los ojos de toda la humanidad. Ni siquiera las aves del cielo con su vista aguda pueden descubrir la sabiduría. La destrucción y la muerte dicen: solo hemos oído rumores acerca de dónde encontrarla. Pero el versículo 23 dice: únicamente Dios entiende el camino a la sabiduría. Él sabe dónde se puede encontrar, porque Él mira hasta el último rincón de la tierra y ve todo lo que hay bajo los cielos. Él decidió con qué fuerza deberían soplar los vientos y cuánta lluvia debería caer. Hizo las leyes para la lluvia y trazó un camino para el rayo. Versículo 27. Entonces vio la sabiduría y la evaluó, la colocó en su lugar y la examinó cuidadosamente. Esto es lo que Dios dice a toda la humanidad: el temor del Señor es la verdadera sabiduría. Apartarse del mal es el verdadero entendimiento. ¡Wow! De verdad, en lo particular, este es uno de los textos bíblicos que más me asombran en la Biblia. La palabra del Señor dice que solo Dios conoce el camino de la sabiduría. Solo Dios sabe dónde encontrarla. La sabiduría de Dios se halla en su palabra. Una y otra vez el libro de Proverbios en el Antiguo Testamento nos dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Ahí comienza el camino a la sabiduría. Y hoy yo quiero invitarte a que tú puedas ser capaz de leer la palabra del Señor y encontrar en ella esa sabiduría que tanto necesitamos. ¿Sabes? Vemos en la humanidad hoy a muchas personas probablemente muy inteligentes que han tenido éxito en la ciencia. Pero cuando observamos un poquito su vida, la vida de estas personas, podemos ver que en muchos de los casos estas personas han tomado malas decisiones. Y han tomado malas decisiones, o vemos incluso la vida de esas personas aparentemente exitosas, vemos vidas destruidas. ¿Por qué? Porque solamente en la palabra del Señor encontramos la verdadera sabiduría. Y hoy es necesario que tú y yo tomemos la decisión de encontrarnos con ese Dios que nos da sabiduría. ¿Sabiduría para qué? Sabiduría para encarar los problemas en la vida. Sabiduría para poder educar a nuestros hijos. Sabiduría para saber cómo comportarnos ante nuestras esposas. Esa sabiduría la necesitamos en este tiempo. Pero solo la lectura de la palabra, solo en ella encontramos esa sabiduría que tanto necesitamos. ¡Wow! Número 3. En tercer lugar, la lectura de la Biblia nos ayuda a incrementar nuestra fe. Solo la Biblia nos ayuda a incrementar nuestra fe. Romanos 10, versículo 7 dice: así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Dios. ¡Wow! Para incrementar nuestra fe es necesaria la lectura de la palabra. De lo contrario, nuestra fe decae. ¿Sabes? Hay algo muy curioso en este punto. Muchas personas pueden motivarte. Muchas personas pueden darte palabras. Muchas personas podrían decirte cosas asombrosas. Pero sabes, la palabrería no incrementa nuestra fe. Únicamente el leer la palabra de Dios lo hace. ¿Qué es lo que está pasando en este tiempo? Las personas están llenas de angustia y desesperación porque a diario escuchan los noticieros, ¿verdad? Que nos dan los números de las personas que murieron en este día debido al COVID. Pero sabes, las personas no están escuchando a Dios.
no están leyendo su palabra. Y debido a eso, hoy encontramos a una humanidad que está en el caos. Debido a todo el bullicio que está a nuestro alrededor, no escuchamos la voz de nuestro Dios decir: no temas, tan solo ten fe. Solo cuando leemos la palabra del Señor aumentamos nuestra fe. Qué interesante es entender en realidad todo esto. Número 4, la lectura de la palabra de Dios nos exhorta a no pecar. La lectura de la palabra de Dios nos exhorta a no pecar. El Salmo 119, versículos 10 al 12 dice: me esforcé tanto por encontrarte, no permitas que me aleje de tus mandatos. He guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Te alabo, oh Señor, enséñame tus decretos. Wow, ese es el poder de la lectura, el poder de la palabra de Dios. La palabra del Señor nos impulsa a no pecar y nos lleva a vivir una vida en santidad, una vida de alabanza a Dios. Santiago 4:17 dice: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. Es un recordatorio muy importante escrito en la palabra del Señor. Y Colosenses 3, versículos 5 y 6 dice: así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean avaros, pues la persona avara es idólatra, porque adora las cosas de este mundo. A causa de esos pecados viene la furia de Dios. Pero sabes, esto solo lo puedes encontrar en la palabra del Señor. La palabra de Dios nos impulsa, nos exhorta a vivir una vida en santidad. Wow, esto es hermoso, lo que podemos ver en la palabra de Dios. En quinto lugar, el siguiente punto es extraordinario. La lectura de la palabra de Dios nos guía a Jesús, nos lleva hacia Jesucristo. Wow, qué interesante. Escuche ese texto bíblico en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 39. Dice Jesús: ustedes estudian las escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna. El final del texto dice: pero las escrituras me señalan a mí. ¡Wow! Me señalan a mí. Las escrituras nos llevan a Jesús. Y algo hermoso, cuando tú leas la palabra del Señor, te vas a dar cuenta que toda la palabra habla de dos temas principales. El primero es la salvación del hombre. Es el tema principal y lo vemos desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y hay un personaje principal en toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y es nuestro Señor Jesucristo. Cuando lees la palabra del Señor, te encontrarás con la salvación y la vida eterna que únicamente le encontramos en nuestro Señor Jesús, nuestro Salvador y nuestro Rey. ¡Wow! Hace un momento en el primer punto te decía que la palabra de Dios nos enseña toda la verdad. Y una de las verdades divinas que nos enseña la palabra de Dios es lo que está escrito en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Esa es una verdad extraordinaria escrita en la palabra del Señor. Jesús es el camino al Padre. Jesús es el camino al cielo. Jesús es la verdad revelada. Cristo Jesús es la vida, es la fuente de la vida eterna. Eso es lo que tú te encuentras cuando lees la palabra del Señor. Y para terminar, el número 6, la lectura de la Biblia
te permite conocer a Dios el Padre. ¡Wow! La lectura de la palabra te permite conocer a Dios. Y una de las cosas importantes que yo quiero decirte en esta tarde es que en realidad este es el deseo de Dios. El deseo de Dios es que tú lo puedas conocer. Oseas capítulo 6 versículo 3 dice: oh, si conociéramos al Señor, esforcémonos por conocerlo. Él nos responderá tan cierto como viene el amanecer o llegan las lluvias a comienzo de la primavera. Dios desea que tú lo conozcas, pero el texto bíblico dice: esforcémonos en conocer a Dios. ¿Te das cuenta de ello? Solo es a través de la palabra del Señor que tú puedas conocer a ese Dios maravilloso, a ese Dios extraordinario, a ese Dios lleno de amor. Muchas personas tienen ideas totalmente equivocadas de quién es Dios, pero es la palabra del Señor el que te muestra el amor genuino de Dios. Un texto bíblico muy conocido es Juan 3:16, que expresa el amor de Dios. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Quiero que veas ese texto bíblico. Dios nos ama de tal manera que dio lo más precioso que había en el cielo para que viniera nuestro rescate. Dio a su Hijo amado. De esa manera nos ama Dios. Y es necesario, es preciso que tú puedas encontrarte con ese Dios amoroso. Pero lo encontramos en las páginas de la Biblia. Primera de Juan 4:16 y 17 dice: nosotros sabemos cuánto nos ama Dios y hemos puesto nuestra confianza en su amor. Dios es amor y todos los que viven en amor viven en Dios y Dios vive en ellos. ¿Te das cuenta de eso? La palabra del Señor dice que Dios es amor. Como alguna vez escuché que un pastor decía, no, que la palabra no dice que el Señor tiene un poquito de amor, que de repente se enoja, ¿verdad? Que le salen sus chispazos de amor. No, la cualidad divina de Dios es que Él es amor. Y tú te puedes encontrar con ese amor divino en las páginas de este maravilloso libro. Mis queridos hermanos, mis queridos amigos, después de haber estudiado, de escuchar un poquito acerca de esas razones por las cuales necesitamos leer la Biblia, es importante que hoy tú determines en tu corazón leerla, conocerla de primera mano. No te dejes llevar por lo que dicen las personas, por lo que dicen que la Biblia dice, ¿verdad? Y de repente se convierte en algo, no sé, como el chisme, ¿verdad? Se distorsiona. Tú necesitas leer la palabra del Señor. Necesitas saber qué es lo que dice, qué es lo que Dios quiere decirte a ti. Quiero que sepas una cosa. La Biblia dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Cuando leemos un texto bíblico en la palabra del Señor, un pasaje bíblico, debes entender que Dios ha de tratar a una persona de formas diferentes. Aunque leemos el mismo texto, Dios trata a las personas de manera diferente. Yo quiero decirte en esta tarde que Dios quiere comunicarse contigo. Dios quiere relacionarse contigo. Entonces, estudia su palabra. Lee la palabra del Señor y te aseguro que jamás volverás a ser la misma persona. Quiero terminar leyendo Romanos 12:2, que dice, un consejo de Dios: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien deje que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces
aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Wow, qué hermoso consejo de parte de Dios. No imites las costumbres y la conducta de este mundo. Mi querido hermano, hoy es necesario que dejes que el Señor transforme tu vida al cambiar tu manera de pensar. Solo lo logramos a través de la palabra del Señor. Hoy hay un reto impresionante, el reto de comenzar a leer la palabra del Señor. Hoy es necesario que tú te sientes, que tomes este libro precioso y maravilloso y que comiences a escudriñar las palabras, porque no lo olvides, el autor de este libro es Dios. ¿Qué te parece si oramos? ¿Qué te parece si terminamos hoy diciéndole al Señor: queremos conocerte, deseamos relacionarnos contigo, queremos escuchar tu voz, deseamos transformar, que nuestras vidas sean transformadas por ti, Señor? Gracias, mi Dios. En esta tarde te damos gracias, Dios. En esta tarde, Señor, venimos delante de ti y te decimos: Señor, te amamos con todo el corazón. Gracias una vez más por tu palabra. Hoy entiendo que tu palabra puede ser capaz, tiene el poder para transformar mi vida, tiene el poder para darme sabiduría, tiene el poder para incrementar mi fe. En ellas encontraré salvación y vida eterna. Es tu palabra la que me permitirá conocerte a ti, pero es tu palabra la que me aleja del pecado. Es tu palabra la que me motiva a vivir una vida santa. Señor, gracias. Señor, dame el valor. Señor, permíteme tener el tiempo necesario. Señor, háblame a través de tu palabra. Hoy quiero sentir ese poder transformador. Hoy quiero que tu presencia, Señor, descienda. Gracias por esta hermosa palabra. Gracias por hacerme entender que tú eres el autor de este libro extraordinario. Señor, gracias, Padre. Hoy te ruego en el nombre poderoso de Jesús que tú vayas a cada vida, Señor. Te ruego que tú llenes de entusiasmo a cada persona, que tú hoy los rindas ante tu palabra, Señor, y que cada persona hoy pueda conocer al Dios maravilloso, a ese Rey que quiere relacionarse con nosotros. Señor, hoy queremos verte a ti, mi Dios. Hoy queremos ver a ese Dios todopoderoso. Transforma nuestras vidas y hace nuestras vidas extraordinarias.